Muchos autores mencionan siempre de que los referentes locales les permiten a ellos crear su literatura. En ese caso, por ejemplo, el lugar que lo vio nacer, donde crecieron, como usted mencionaba. En el caso específico de este libro, que es Molino de Penca, que son cuentos con un lenguaje muy poético. Háblanos un poco de este libro, ¿cómo nació? Es interesante esa pregunta y de repente mi respuesta va a ser desconcertante. Ese libro nació cuando vi que Hemingway se entrenaba haciendo que lo que escribía se acercase lo máximo posible a la realidad. Él tenía un entrenamiento especial casi de periodista, ¿no? Y rehacía el trabajo en función de que sus palabras sean casi la realidad puesta en la mesa. Ese conocimiento me hizo escribir la historia de mi infancia, que son esos textos, donde he sacrificado imaginación y literatura en función de acercarme a esa realidad. Inclusive los adjetivos los he sacado, he tratado de que sea una prosa muy sólida. Y esto es una especie de reivindicación a esa pampa que yo hablo, a esa parte fundamental de mi infancia que sin ella probablemente no hubiera escrito. Ahora hay una cosa interesante, he visitado la ciudad universitaria últimamente y he encontrado una frase, hay una entrevista que lo hacen a Borges, ¿no? Y Borges le dice a la entrevistadora, porque ella le dice, ¿y esto es autobiográfico? Le dice, y Borges le dice, si usted cree que no es autobiográfico, entonces no valió la pena escribirlo. ¿No? Tremenda esa frase. Exacto, preciso. Usted ha escrito hasta el momento 3 libros de poesía. ¿Ha habido o hay una diferencia temática de lenguaje en cada uno de los libros? Hay un matiz, ¿no? Hay una necesidad de que las palabras sean las necesarias, ni una palabra más, ¿no? Y en otras palabras, sacarle el jugo a la palabra. A mí me apasiona ese monumento arqueológico que son las piedras de los 12 ángulos, ¿no? Claro. Tan engarzadas, tan afines, ¿no? Y tan sólidas. Ojalá que así podrían ser todos los poemas. No sobra ni falta una piedra, pero todas están absolutamente bien cohesionadas y con esa sobriedad, esa sencillez, esa simpleza tan artística, ¿no? Ese es mi sueño. Bajo su perspectiva como lector y como observador de la realidad en que vivimos, en la actualidad hay muchos jóvenes escritores, tanto poesía, tanto poetas y narradores que se vienen forjando, ¿no?, de manera constante. ¿Cómo ve usted ese panorama? ¿Cómo ve usted las nuevas voces que están naciendo en la ciudad de Trujillo? Lo veo con bastante ilusión. Creo que hay gente que lo ha asumido con mucha responsabilidad y hasta con sacrificio de sus propios logros materiales, ¿no? En otras palabras, ha privilegiado el logro espiritual, que es en última instancia el ser fiel a la literatura. Y no solamente eso, sino que dedica su tiempo también a cultivar las técnicas, los conocimientos que demanda hacer una literatura solvente. Creo que caminamos a una nueva eclosión de grandes poetas de esta parte del país. Pero ojalá, sí, que haya la honestidad, que haya el esfuerzo de que esas antologías que se hacen en Lima tengan la sabiduría de abrir sus pupilas a la creación de los ámbitos diferentes a Lima, como el caso de Trujillo. No por Trujillo se va a seguir haciendo su producción, sino por esos mismos antologadores que se beneficiarían mucho si recogen lo que está haciendo la poesía joven por acá. Recientemente ha publicado un libro de cuentos, La cita y otras docencias. ¿Qué nuevos proyectos tiene en lo que es el campo también de la poesía o ensayo, porque usted también hace ensayos? ¿Qué nuevos proyectos está trabajando? Mira, tengo la ilusión de leer ahora, de volver a los maestros, porque tenía una lectura de satisfacción de ellos, ¿no? Una literatura diletante, pero hoy quiero tener una lectura reflexiva, estudiada, ver sus secretos, sacarlos, mirarlos. Esos son mis proyectos
inmediatos, y después de repente siempre he estado fastidiándome, entre comillas, la idea de escribir una novela sobre Carrión. Tengo por lo menos la profesión de él, conocimiento, me faltaría un poco de conocimiento de la historia, y después que poder dotar a esas palabras de alas para que vuelen, porque en última instancia ahí está el arte, ¿no? Recuerden ustedes de Sánchez, que él escribió como 15 novelas, ninguna tuvo las alas para volar. Claro. Esta es una pregunta un poco de confesión, ¿no? Queremos saber hacia dónde apunta la literatura de Ángel Gavidia. Mi literatura, yo estaría contento con que alguien diga, esta es una porción de mi rostro, ¿no? Es una parte de mi palabra, este es lo que quise decir, este es parte de mi sentimiento. Ese sería mi logro, ¿no? Porque considero fielmente, sinceramente, que la literatura es una fuente de identidad y es fundamental que encontremos la identidad nosotros. Entonces, y por otra parte, uno no habla por él mismo, sino habla por un colectivo. Si es que alguien encuentra en mis textos algo que lo identifica, algo que lo retrata, algo que lo consuela, se habría justificado lo que escribo. Ha sido un gusto tremendo tener el día de hoy en el programa Señor Ángel Gavidia. Esperamos saber más de usted, de sus lecturas, y poder leer esos libros de tan buena calidad como los que nos ha brindado hasta el día de hoy. Yo agradezco a través del espejo, que es un espejo bastante inquisitivo, y espero que el retrato que han tomado sea igualmente el más sincero que he podido dar. Muchísimas gracias. Listo, maestro. Si ves dulcificarse a la distancia, si ves dulcificarse a la distancia, y ves a la tristeza poblarse de geranios, acelera, cartero, ya está cerca. Recogiendo en su cesta recuerdos y manzanas, o podando de adioses a las fresas marchitas, o regando en silencio sueños que no nacieron, ella, mi jardinera, querrá saber de mí. Dile que no la olvido, que danza tiernamente en todo lo que escribo, que es hermoso el camino y un caminante solo, cuando hay noche y luceros, y ella en la lejanía. Para conocer un poco más sobre la vida y obra del escritor Ángel Gavidia, pueden ingresar a la dirección que aparece en pantalla. Bueno amigos, hasta acá esta edición de A Través del Espejo. Los invitamos para nuevas ediciones con nuevos autores, nuevos artistas y bueno, hasta la próxima amigos.